La forma en la que creamos cosas en Internet ha dado un vuelco increíble. Es un viaje que nos lleva desde unos trucos que, bueno, rompían la web por pura diversión, hasta una inteligencia artificial que la construye ella solita, de forma autónoma. Esta es la historia de dos fuerzas totalmente opuestas, la gravedad y la antigravedad. Para entender bien el presente, a veces hay que echar la vista atrás, a esa época en la que la web era un sitio mucho más experimental, ¿verdad? Casi como un patio de recreo. A lo mejor alguien se acuerda de ver la página de inicio de Google desplomarse así, sin más. Si la escena suena familiar, entonces ya se conoce la primera parte de esta historia. Todo esto empezó con la idea de un solo desarrollador, Ricardo Cabello, que muchos conocerán como Mr. Doob. Ojo, no era algo oficial de Google, para nada. Era un experimento, una genialidad, que demostraba las nuevas posibilidades de la web de una forma que nadie se esperaba, y sobre todo de una forma muy, muy divertida. Y lo mejor de todo es que a día de hoy sigue funcionando. Es súper sencillo. Se escribe Google Gravity, se le da al botón de voy a tener suerte y ¡boom! De repente toda la interfaz, los botones, el logo, todo se desploma al fondo de la pantalla. Es como si las reglas de la web de repente dejaran de existir. Y esa es justo la clave. No era solo una animación y ya. Se podían coger los elementos con el ratón, lanzarlos por ahí, hacer montañitas con ellos. Como dijo la agencia Dual Media, era básicamente convertir una herramienta de búsqueda en un patio de recreo interactivo. Pero claro, Google Gravity era mucho más que un simple truco. Era un acto de deconstrucción, de romper algo que conocemos de sobra para enseñar lo que se podía llegar a hacer. Era una demostración de fuerza, vamos, de lo que permitían las nuevas tecnologías como JavaScript y HTML5. Demostraba que un único desarrollador, él solito, podía reinventar una de las páginas más famosas del mundo. Pero bueno, mientras unos jugaban a romper la web, otros se enfrentaban a la tarea, para nada pequeña, de construirla. Y ese proceso estaba a punto de volverse increíblemente más complejo. Estábamos pasando de los trucos para divertirse a las herramientas de verdad. Y esta evolución lo cambia absolutamente todo. Pasamos de páginas estáticas, que no se movían, a experimentos interactivos. Pero para mediados de la década de 2010, crear en la web ya no era un juego. Construir aplicaciones complejas, como por ejemplo librerías para videojuegos, requería un trabajo manual muy intenso y desde luego muy cualificado. Un ejemplo perfecto lo tenemos en este trabajo de fin de grado de 2015 de la Universidad Autónoma de Madrid. Ahí se detalla paso a paso el proceso de crear una librería de videojuegos 2D en JavaScript. Esto ya no tiene nada que ver con un truco, esto es pura ingeniería de software. Así que el punto clave es este. Para construir algo con físicas, algo como la gravedad, ya no bastaba con un truco ingenioso. Hacían falta miles y miles de líneas de código para gestionar las colisiones, para renderizar los gráficos, para el sonido. O sea, que crear era un proceso increíblemente laborioso. Y es justo aquí donde la historia da un giro de 180 grados. Si Google Gravity iba de cómo las cosas se desmoronan, lo que vino después va de todo lo contrario, de cómo las cosas se construyen solas. Es, por así decirlo, el amanecer de la antigravedad. Es que la comparación es brutal. En 2009 teníamos la deconstrucción, el juego de un solo desarrollador. Hoy tenemos la construcción autónoma que lleva a cabo todo un equipo de inteligencia artificial. Y el nombre, antigravedad, pues no es casualidad, es toda una declaración de intenciones. Y así es como nace Antigravity, la gran apuesta de Google. Ya no estamos hablando de un truco, sino de un entorno de desarrollo completo. Una plataforma que usa toda la potencia de los modelos de IA más avanzados, como Gemini 3, para construir software desde cero. Pero a ver, ¿qué significa exactamente eso de construir con IA? No es un simple autocompletado de código, va mucho más allá. Es como tener a disposición un equipo entero de desarrollo de IA. Vamos a ver cómo funciona esto. La tecnología que está detrás de todo esto se llama sistema multiagente. La idea es que, en lugar de tener una única IA intentando hacerlo todo, tienes un equipo de agentes especializados. Es como en un equipo de personas. Cada uno tiene su rol, su tarea y colaboran para conseguir un objetivo. El proceso es más o menos así. Se le da una idea al planificador y él traza toda la estrategia. Luego el programador se pone a escribir el código. El probador lo ejecuta, busca errores y hasta abre un navegador para ver si todo funciona bien. Y por último, el revisor supervisa el trabajo para asegurarse de la calidad. Un equipo completo, trabajando de forma autónoma. Vale, la teoría suena impresionante, la verdad. Pero, ¿qué es capaz de construir este equipo en la práctica? Vamos a pasar de la descripción a los resultados, de la idea al producto final. Empecemos con un caso súper común. Una empresa que tiene todos sus datos de ingresos y gastos en una simple hoja de cálculo. Son datos en bruto muy difíciles de interpretar a simple vista.
Imaginemos una tabla sencilla con sus fechas, tipo de movimiento, categoría y el importe. Es información muy valiosa, pero está, como quien dice, en crudo. El objetivo es convertir todo esto en una herramienta útil para tomar decisiones. Y aquí viene la magia. Sin escribir ni una sola línea de código, los agentes de Antigravity analizan ese archivo y construyen un panel financiero completísimo, con sus gráficos, sus métricas clave como el beneficio neto, e incluso tiene un apartado de AI Insights que te resume automáticamente lo más importante. Una pasada. Vamos con un ejemplo todavía más bestia. En lugar de analizar un archivo, ahora se le pide a Antigravity que investigue un nicho de mercado en Internet. La instrucción es muy clara: analizar la competencia en YouTube y en la web y crear una estrategia de contenidos. Lo que pasa a continuación es simplemente alucinante. El agente probador toma el control de un navegador, se pone a buscar en Google y YouTube, analiza los resultados, extrae los datos y con toda esa investigación, el equipo de agentes construye una aplicación a medida, un radar de nicho, que identifica los competidores, sus puntos fuertes, los débiles y te propone un plan de contenidos. Y lo más increíble de todo esto es el número de instrucciones que hicieron falta para crear estas aplicaciones tan complejas. Solo una única descripción detallada, eso sí, de lo que se quería conseguir. Nada más. Así que hemos completado el círculo. Hemos pasado de un truco ingenioso que deconstruía la web a un sistema autónomo que la construye. Esto, la verdad, representa un cambio fundamental en cómo nos relacionamos con la tecnología y en lo que significa crear. Y esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. En 2009, la gravedad de un solo desarrollador sirvió de inspiración para toda una generación. Demostró el potencial creativo de la web. Hoy, herramientas como Antigravedad ponen el poder de un equipo de desarrollo entero en manos de cualquiera que tenga una buena idea. Así que la pregunta ya no es ¿qué puede hacer la tecnología?, sino ¿qué vamos a construir con ella?